de 1994, el país mexicano vivía una difícil etapa, pues fue azotado por una de las peores crisis económicas que ha tenido en su historia. A las consecuencias económicas de esta crisis en el contexto internacional se le denominaron como efecto tequila, a diferencia de México, en el cual se le conoce como el error de diciembre, ya que tuvo comienzo en el mes de diciembre, cuando Carlos Salinas de Gortari dejaba la presidencia y Ernesto Zedillo Ponce de León tomaba el poder. Dicha frase fue originada por este primer expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto, para así poder evitar implicaciones a la política económica de su sexenio. El crecimiento se originó por diversas causas, así como también ocasionó grandes estragos, por lo cual, a la hora de hablar de dicho acontecimiento, es posible abordar diversos temas sobre este mismo. En este caso, el enfoque que pretendemos mostrarles son las secuelas como las consecuencias que generó dicha crisis, así como también mostrar la implicación que el natosismo tuvo en esta. Mi nombre es Dulce María y seré su acompañante para introducirlos en lo que aconteció en el año de 1994 en México. Quizá muchos desconozcan el término del natosismo, aunque en algún momento pudiesen haber sido víctima de este. Por anatocismo se entiende el cálculo de intereses sobre el capital inicial más los intereses generados hasta el periodo inmediato anterior. En pocas palabras, es el interés de los intereses, mejor conocido como interés compuesto. Ahora bien, hablaremos sobre cómo este tuvo intervención en la crisis de 1994. Previo a esta crisis, México gozaba de una buena situación económica y se encontraba en desarrollo. Es por esto que los mexicanos vieron la posibilidad de adquirir préstamos de vivienda, títulos de crédito, entre otros préstamos. El verdadero problema fue cuando el Banco Mexicano también se vio afectado y sufrió a su vez una gran crisis, por lo cual el gobierno tuvo que intervenir para ayudarlo, permitiendo que los bancos aumentaran sus tasas de interés. Esto generó que la crisis para los mexicanos empeorara aún más. En este punto máximo de la crisis se vivieron consecuencias económicas y sociales, como lo fueron A continuación, se mostrarán 3 videos con el testimonio de personas quienes nos narran cómo se vieron afectados por la crisis de 1994, pero en especial por el excesivo cobro de intereses que tuvieron. Desgraciadamente una pésima administración económica, una toma de decisiones de las cúpulas políticas responsables de la economía de manera errónea, lo cual produjo la destabilización de la moneda, que la moneda mexicana perdiera su poder adquisitivo y consecuencia de ello, naturalmente provocar lo que nosotros conocemos como una inflación grave, ¿sí?, de la paridad del peso mexicano frente al dólar.
Es el excesivo cobro de intereses por parte de las instituciones crediticias, en donde por una determinada cantidad tú terminas pagando intereses totalmente desproporcionados conforme a la cantidad que te hayan prestado. Debo decirte que yo fui sujeto de ese hecho, en donde a mí me prestaron de capital 68,000 pesos y la cuenta se fue aproximadamente 1,000,000 de pesos con la crisis en el 94. Los mexicanos, entre ellos yo, perdiéramos parte de nuestro patrimonio. Yo perdí un bien inmueble, un bien raíz, que tuve necesidad y urgencia de venderlo para poder pagar lo que viene siendo la suma total de capital e intereses y evitar el seguir teniendo esa crisis económica. En 94, lamentablemente nos pegó bastante a toda la sociedad, a todos los padres de familia, a las familias enteras. Inclusive yo tenía un auto financiado por el banco, lo perdí porque lamentablemente no pude no pude pagarlo por los altos intereses que me subieron. Tuve que hipotecar una casa, lamentablemente igualmente la perdí. Y pues en general todas las personas que pasamos en ese año tenemos una mala experiencia, esperando no volverla a vivir nunca más. Esperemos que a futuro nuestras descendencia, que son nuestros hijos, no pasen por este tipo de situaciones que fueron muy, muy, muy difíciles. Experiencia o mi anécdota, por decirlo así, de mi experiencia de 1994 en esa devaluación para mí tan grande que hubo, tanto que el gobierno nos quitó 3 ceros. Quizás en lo personal no, apenas tenía poco de casado y no tenía muchas deudas en algunas compañías, pero yo conocí amigos, o un amigo muy cercano mío perdió su casa porque fue incosteable pagar el precio que la constructora le daba debido a la devaluación tan grande. Imagínense, 3 ceros, o sea, fue impagable. Y incluso los precios, lo vimos, ¿no? El precio de la gasolina, el gas, las casas, las rentas subieron de estar en 500 pesos, subieron casi a 1,000 en nuestro caso. Entonces sí fue muy difícil esos 2 años de transición del 94 al 96. Y pues yo creo, o en mi experiencia en mi vivir, fue muy, muy difícil. Y sí fue una gran devaluación que tuvimos. Bien, también uno de los factores sociales que más viví en ese caso fue la delincuencia, ya que sí nos tocó ver gente que llegaba a las casas. En este caso tuvimos en un apartamento, abajo teníamos los gas y llegaban y se lo llevaban porque no tenían que comer. Gente que perdió su trabajo, gente que perdió absolutamente todo y tenían que vivir con hijos, la familia. Entonces sí fue muy difícil, incluso el ámbito laboral, muchas empresas tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque fue incosteable ya pagar tanto diferencia de esos miles de pesos de un día para otro. Y pues no sé si es echarle al gobierno toda la culpa, a lo mejor también fuimos nosotros por creer que todo estaba bien, porque el dólar estaba en 8 pesos en aquellos años, y nomás del 94 que amanecimos, en el 93, en el 94 amanecimos y el primer día ya estaba a 12.50, y luego a 16, y llegó a 21. Entonces, quizás a lo mejor ahorita está igual, pero en aquellos años de 8 a 21 fue un tremendo gasto. Y aún la gente que le mandaban dinero a Estados Unidos a lo mejor ganó, pero nosotros perdimos. Y fue mucho ese cambio de tasas de cambio que nos vimos afectados. En el 94 sí fue una época social muy, pero muy difícil. Sí, como te digo, fue robos, asaltos, incluso fue cuando se disparó lo que fue los secuestros, porque ya no hallaban ni cómo sacar dinero. Y a veces la gente dice, es que no tengo, pues no, pero ya te secuestraron y pues ni modo.
Entonces sí fue una época muy difícil, que gracias a Dios pues ya pasó, ¿verdad? Pero sí en el 94 yo creo que ha sido la peor crisis que México ha vivido o que por lo menos a mí me tocó vivir. Bien, también en el ámbito laboral, por lo menos en mi experiencia, sí fue muy difícil, ya que los trabajos, como digo, cerraron. En mi caso, yo vivía en Guadalajara en esa época y duré un mes o un poquito más sin trabajo. Iba hasta las tiendas de, quiero barrer, quiero atender, me decían, no hay, es que no hay, o sea, no podían ellos darse el lujo, decían ellos, de tener un empleado cuando no podían pagarle. Tenían que pagar deudas enormes al gobierno, impuestos tan grandes, y yo simplemente, yo creo que si no metí unas 2,000 solicitudes en ese mes, no fue nada y no conseguí. Tanto que me tuve que regresar a Cameca, pero sí fue muy difícil, no encontraba trabajo por ningún lado. Hasta manda a la Basílica de Zapopan hice y ni así. Secuelas en México pueden observarse en la pérdida de patrimonio de la mayoría de los mexicanos, quienes no tuvieron la desgracia de perder bienes muebles e inmuebles aún siguen pagando créditos hipotecarios a más de 20 años de ser obtenidos, viviendo con el medio de perder sus casas. Incluso se siguen pagando deudas obtenidas en 1994, que en un principio fueron pequeños préstamos los cuales se vieron triplicados. En realidad, muchos han liquidado ya la deuda principal. Lo que siguen pagando en la actualidad son los intereses generados, siendo así víctimas del anatocismo. Las secuelas y repercusiones que se derivaron de la crisis económica no solo afectaron a México, sino que también tuvieron un alcance internacional, ya que con esta fue que la deuda externa aumentó en un increíble 42%. Sin duda alguna, esta crisis se dio a causa de los malos manejos de la administración gubernamental del presidente Carlos Salinas de Gortari, ya que dentro de dicha administración se emitieron tesobonos donde el pago asegurado era en dólares. También se reprivatizó la banca nacional con el fin de recuperar así de manera rápida sus inversiones, lo cual dicha banca no tenía control alguno en registros para el otorgamiento de créditos. El incremento de la tasa de interés, entre otros factores del mal manejo de la administración de Carlos Salinas, fue en gran manera lo que ocasionó que en la administración entrante de Ernesto Zedillo se tomara la decisión de devaluar la moneda. Dicho hecho fue el que detonó la crisis financiera a la cual se le conoció como el error de diciembre. Este hecho ocasionó un descontrol económico dentro de la población mexicana, lo que ocasionó que muchos deudores no pudieran cumplir con sus deudas, trayendo consigo saldos vencidos e intereses moratorios, lo cual era un problema para las entidades financieras, por lo cual se generó el incremento de las tasas de interés para evitar la fuga de capitales, por lo cual muchas familias se vieron afectadas, de las cuales muchas de ellas perdieron su patrimonio familiar a consecuencia de las altas tasas de interés que los bancos incrementaron a sus deudas. Es como podemos ver cómo el anatocismo se hizo presente dentro de esta crisis financiera, lo cual ha tenido alcances hasta la actualidad. Los ya antes mencionados. Aún existen familias esperando que el gobierno responda por dichos hechos y están a la espera de las propuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al Infonavit para poder llegar a un acuerdo, para que éste revise créditos y entregue escrituras a las familias que ya pagaron un determinado porcentaje, para que así ninguna familia sea despojada de su patrimonio. Los créditos bancarios pueden ser de gran ayuda, siempre y cuando los utilices con responsabilidad. Utiliza solo lo necesario en créditos o ante alguna emergencia. Nunca gastes más de lo que ganes, porque tus deudas se incrementarán y tu bolsillo estará vacío por más tiempo.